Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día, profe. ¿Todo bien usted? ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, ¿sí? Que el tema corresponde a tejido cartilaginoso. Antes de empezar con la clase de hoy, ¿alguna duda de los temas pasados? ¿Algo que me quieran consultar de epitelio, de conectivo? ¿No? Bueno, arrancamos entonces con tejido cartilaginoso. Bueno, el tejido cartilaginoso, ¿sí? Va a pertenecer a lo que nosotros llamamos los tejidos conectivos especializados. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando nosotros hablamos del tejido conectivo, en la clasificación hablábamos de tejidos conectivos embrionarios, de tejidos conectivos del adulto, y también nombramos a lo que son los tejidos conectivos especializados. Esto significa que en la composición vamos a tener la misma estructura que en el tejido conectivo. O sea, vamos a ver un tejido que va a tener células y va a tener matriz extracelular, y que por las características de la matriz extracelular principalmente, este tejido va a tener una función particular, ¿sí? O sea que recuerden que nosotros a los tejidos conectivos, ¿sí? Sobre todo los tejidos conectivos especializados, las principales características que los van a diferenciar son las características o la composición de su matriz extracelular, ¿sí? Así que hablamos de un conectivo especializado. Una particularidad que tiene este tejido es que, si bien es un tejido conectivo especializado, es avascular, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se van a nutrir sus células, ¿sí? Pero el tejido cartilaginoso es un tejido que no posee vasos, y justamente al no poseer vasos, cuando se lesiona el cartílago, tiene un poder de regeneración o reparación que suele ser bastante limitado, ¿sí? Es difícil que se pueda reparar perfectamente bien este tejido. En su composición vamos a tener que el 5% del cartílago va a corresponder a las células, y las principales células del tejido cartilaginoso se llaman condrocitos, ¿sí? Que sería como el equivalente del fibrocito, ¿sí? Pero recuerden que siempre el prefijo condro hace referencia al cartílago, ¿sí? O sea que la principal célula del tejido cartilaginoso es el condrocito, ¿sí? Los condrocitos son solo el 5% de los componentes de este tejido. El 95% va a corresponder a lo que es la matriz extracelular, ¿sí? Obviamente que, si bien tengo poquitas células, son imprescindibles. ¿Por qué? Porque son las encargadas de sintetizar todos los componentes de la matriz extracelular, ¿sí? O sea, son escasas, pero muy necesarias para sintetizar los distintos tipos, los componentes de la matriz. Y justamente, en base a las diferencias que puede haber en la matriz extracelular, existen tres tipos de tejido cartilaginoso: lo que es el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso, ¿sí? Y las principales diferencias que va a haber entre estos tres tipos de tejido cartilaginoso los encontramos a nivel de la matriz extracelular, ¿sí? Casi toda la clase nosotros vamos a hablar del cartílago hialino, y después, un poco más al final, vamos a nombrar algo de lo que es cartílago elástico y cartílago fibroso. Muy bien, empezamos entonces con lo que sería cartílago hialino. El cartílago hialino va a estar ubicado en múltiples localizaciones, ¿sí? Todo lo que son los cartílagos nasales, ¿sí? Si ustedes se tocan la nariz, hay partes cartilaginosas, corresponden al cartílago hialino. Los anillos traqueales y de los bronquios también van a corresponder al cartílago hialino. Todo lo que son los cartílagos costales, ¿sí? Fíjense que unen las costillas al esternón, ¿sí? Todos estos son cartílagos hialinos. El cartílago articular, ¿sí? El que encontramos entre dos articulaciones móviles.
el cartílago de crecimiento, ¿sí? Que está entre lo que sería la epífisis y la diáfisis, o sea, a nivel de las metáfisis, y permite el crecimiento longitudinal del hueso. Y como vamos a ver la semana que viene, ¿no? Capaz que la otra, cuando veamos osificación, vamos a ver que el cartílago hialino también forma parte del esqueleto fetal, ¿sí? En el feto, los huesos largos inicialmente se forman con un molde cartilaginoso y después gradualmente ese molde va siendo reemplazado por tejido óseo, pero gran parte del esqueleto fetal va a estar formado por cartílago hialino, ¿sí? Esas serían las localizaciones donde ustedes pueden encontrar cartílago hialino. En cuanto a lo que es la composición, ¿sí? Fíjense que vamos a tener células que son solo entre el 3 al 5% del cartílago, y todo el resto, ¿sí? Va a corresponder a lo que es la matriz extracelular, ¿sí? Poquitas células, mucha matriz extracelular. Dentro de la matriz extracelular, fíjense que entre el 60 y el 80% de la matriz corresponde a agua intercelular, ¿sí? Esto me habla de una matriz que está muy, muy, muy hidratada, ¿sí? Y que justamente se va a relacionar esa gran cantidad de agua con la nutrición de las células y también con la capacidad del cartílago de soportar peso, ¿sí? Así que fíjense que dentro de lo que es esta matriz extracelular, tenemos un 60-80% de agua. El resto de la matriz, fíjense que vamos a tener fibras colágenas, que el 80% de estas fibras colágenas van a pertenecer al colágeno tipo 2, ¿sí? Que es el característico del cartílago hialino y es el que se tienen que acordar, ¿sí? Y después vamos a tener los otros componentes de la sustancia fundamental, como los proteoglucanos y las glucoproteínas multiadhesivas. O sea que fíjense que en esta matriz extracelular tenemos mayor cantidad de sustancia fundamental y menor cantidad de fibras, ¿sí? O sea, lo que predomina en esta matriz no son las fibras, ¿sí? Sino que es la sustancia fundamental con altísimo porcentaje de agua, ¿sí? Y de las fibras, recuerden, ¿sí? Que las que predominan son las fibras de colágeno tipo 2. Después existen otros colágenos, ¿sí? Que se llaman colágenos condroespecíficos, porque están solo en altas concentraciones en el cartílago, pero que se tienen que acordar sí o sí es el colágeno tipo 2. ¿Está? Entonces, cuando hablamos del cartílago, en su composición tenemos células y matriz. Y dentro de la matriz extracelular, pocas fibras, mucha sustancia fundamental. Y dentro de la sustancia fundamental, 60-80% tenemos agua. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? Muy bien. El cartílago hialino, ¿sí? Dijimos que pertenecía a lo que eran los tejidos conectivos especializados. Sepan que las células, o sea, los condrocitos, van a derivar de las células madre mesenquimáticas, ¿sí? Las mismas que originaban a los fibroblastos, simplemente que por distintas señales, ¿sí? Esa célula madre mesenquimática sufre un proceso de diferenciación, ¿sí? A lo que se llaman condroblastos, ¿sí? Esos condroblastos van a sintetizar activamente todos los componentes de la matriz extracelular, tanto las fibras de colágeno como la sustancia fundamental, y cuando esos condroblastos quedan completamente rodeados de esa matriz extracelular, se diferencian a lo que sería el condrocito, ¿sí? O sea que tenemos el condroblasto y el condrocito equivalentes a lo que serían el fibroblasto y el fibrocito, ¿sí? El condroblasto, una célula más inmadura y mucho más activa, y el condrocito, una célula madura con menor actividad, no es inactivo, ¿sí? Continúa sintetizando los componentes de la matriz extracelular, pero obviamente a una velocidad menor, ¿sí? Estos son todos señales que se generan en el feto, distintos mediadores, ¿sí? Que van cambiando la expresión de algunos genes y hacen que la célula madre mesenquimática, en vez de diferenciarse a fibroblasto, lo haga en condroblasto, ¿sí?
Acá me dicen, profesor, entonces la sustancia fundamental es solo agua. No, fíjense que en la sustancia fundamental también van a tener glucoproteínas multiadhesivas y proteoglucanos, ¿sí? Pero el mayor porcentaje corresponde a agua, pero no hay solo agua, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar hablando de los condrocitos, ¿sí? Los condrocitos son la principal célula del tejido cartilaginoso maduro, ¿sí? Van a sintetizar todos los componentes de la matriz, tanto las fibras como los componentes de la sustancia fundamental. Cuando nosotros vemos a los condrocitos, vamos a ver que estos condrocitos se ubican dentro de un espacio o cavidad que hay en la matriz que se llama laguna o condroplasto, ¿sí? Las lagunas o condroplastos son cavidades o espacios que contienen en el interior a los condrocitos, ¿sí? Fíjense acá en la imagen, esto sería un condrocito, esto sería el núcleo, el citoplasma, y ven que se observa toda una imagen pálida alrededor. Eso sería la laguna o condroplasto, ¿sí? O por ejemplo acá se ve la laguna vacía, ¿sí? Seguramente por el corte no quedó comprometido el condrocito. Entonces las lagunas o condroplastos, con P, no se lo confundan, no es una célula, sino que es un espacio o cavidad que aloja el condrocito. Cuando nosotros miramos a los condrocitos en este tejido, vamos a ver que muchas veces los condrocitos se encuentran de manera aislada, fíjense que los veo solos, o muchas veces vamos a ver que los condrocitos están como agrupados, y esos grupos reciben el nombre de grupos isógenos, ¿sí? Entonces cuando yo veo a los condrocitos los puedo ver solos o formando lo que se llaman grupos isógenos. ¿Qué significa grupo isógeno? Iso es igual, y geno es origen, ¿sí? Significa que cuando yo veo que los condrocitos están formando grupos isógenos, esos condrocitos recién se estuvieron dividiendo. O sea, ¿qué mecanismo de división celular les parece que usan los condrocitos? ¿Mitosis o meiosis? Mitosis. Mitosis, ¿sí? Entonces, vamos a ver que cuando nosotros observamos los grupos isógenos son condrocitos que recién hicieron mitosis. Esos condrocitos que hacen mitosis generalmente, inicialmente forman parte de la misma laguna o condroplasto y después, a medida que van sintetizando matriz, empiezan como a dispersarse, ¿sí? O sea que hacen mitosis, se forma el grupo isógeno, pero después ese grupo isógeno se desarma, ¿sí? O sea, empiezan a, por un lado, sintetizan enzimas que degradan la matriz para poder como separarse, y también van sintetizando matriz y empiezan a aislarse. Cuando nosotros miramos los grupos isógenos, vamos a ver que esos condrocitos se pueden disponer de dos maneras. Cuando vemos que el grupo isógeno tiene una forma redondeada, hablamos de grupos isógenos coronales o coronarios, ¿sí? Que serían estos que ven acá. Por lo menos, para decir que estoy mirando un grupo isógeno, debería tener 3 condrocitos para poder saber si es coronario o axil. Generalmente cuando hay 2 juntos también es un grupo isógeno, pero no puedo clasificar el tipo de grupo isógeno, así que lo mejor es por lo menos ver 3 condrocitos, ¿sí? Entonces, cuando los condrocitos están en un grupo isógeno que tiene forma redondeada, hablamos de grupos isógenos coronales o coronarios. En cambio, cuando vemos que los condrocitos están como apilados, ¿sí? Lo que se llama como si fuera una especie de pila de monedas, decimos que esos grupos isógenos se llaman grupos isógenos axiles o axiales, ¿sí? Los dos se forman por mitosis de los condrocitos, ¿sí? Lo que cambia es el plano en el cual ocurre la mitosis, y en algunos se generan grupos isógenos coronarios y en otros se generan grupos isógenos axiles o axiales, ¿sí? Pero en los dos, estos condrocitos hicieron mitosis y después vamos a ver que van a empezar a sintetizar matriz y se van a ir separando. ¿Alguna duda de los condrocitos? ¿No? No, profe. Muy bien. A ver.
Acá me preguntan cuánto tiempo se demora en hacer mitosis. ¿Cuánto dura la mitosis? Biología celular. ¿Saben cuánto dura la mitosis? No recuerdo si 1 hora. Sí, 1 hora. La mitosis es rapidísima, ¿sí? No es como la meiosis que requiere recombinación genética. La mitosis es un proceso súper rápido, ¿sí? Más o menos, aproximadamente, ¿no? 1 hora, Lo que exactamente. tardaría más sería la parte del ciclo celular de G1 y Claro, bueno, eso. esto ya es todo el ciclo celular completo, ¿sí? Que incluye las distintas fases, la duplicación del ADN, que la duplicación del ADN, ¿cuánto dura? ¿Saben? 12 horas. 7 horas. La duplicación del ADN lleva 7 horas aproximadamente, ¿sí? Pero la mitosis en sí, 1 hora. ¿Está? Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de la matriz extracelular, que justamente es lo más característico que tiene el cartílago hialino, ¿sí? Cuando se habla de cartílago hialino, ¿sí? Hace referencia justamente al aspecto vítreo, o sea, como que la matriz extracelular se parece al vidrio, ¿sí? Como si fuera una especie de vidrio esmerilado. Ese sería el aspecto que tiene el cartílago hialino a simple vista. Ya vimos que todos los componentes de la matriz extracelular son sintetizados por los condrocitos y que posee un alto porcentaje de agua, ¿sí? Entre el 60 y el 80% de la matriz extracelular va a corresponder a el agua. Dentro de lo que es la matriz, ¿sí? Recuerden que al igual que vimos para el conectivo, no especializado, dentro de la matriz tenemos fibras, ¿sí? Lo que sería una matriz fibrilar, y una sustancia fundamental o sustancia amorfa. Dentro de lo que es la matriz fibrilar, el colágeno que predomina, como dijimos antes, es el colágeno tipo 2, ¿sí? Es el que se tienen que acordar. Pero no es el único que hay, sino que hay otros colágenos condroespecíficos, que son el 6, el 9, el 10 y el 11, ¿sí? Que son colágenos que son condroespecíficos porque solo los van a ver en altas concentraciones en el cartílago, ¿sí? En otros tejidos conectivos no se observan o son muy escasos, ¿sí? Pero si bien sabemos que tiene fibras y que son muy importantes, ¿sí? Porque son como resistentes, lo que predomina en el tejido cartilaginoso es la sustancia fundamental, ¿sí? Tenemos más sustancia fundamental que fibras, ¿sí? A la sustancia fundamental del cartílago hialino la llamamos condrina. Esa sustancia fundamental, como cualquier sustancia fundamental, va a tener glucosaminoglucanos, proteoglucanos, aglomeraciones de proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas, ¿sí? Y como ya dijimos, altísimo porcentaje de agua, ¿sí? De hecho, estas moléculas, ¿sí? Vamos a ver que son las que atraen al agua que tenemos en la matriz extracelular. Dentro de lo que son los glucosaminoglucanos de la sustancia fundamental, los que predominan se llaman coindritin sulfato, queratán sulfato y también tenemos el ácido hialurónico, ¿sí? El coindritin sulfato y el queratán sulfato, obviamente que son hidratos de carbono todos los glucosaminoglucanos, pero tanto el coindritin sulfato como el queratán sulfato, al tener este grupo, ¿sí? El grupo sulfato, tienen gran cantidad de cargas negativas, ¿sí? Eso hace que esas cargas negativas atraen sodio y el sodio atrae agua, ¿sí? Por eso es que esa matriz extracelular está tan hidratada, ¿sí? Porque estas cargas negativas que tienen los GAGs sulfatados, ¿sí? Atraen grandes volúmenes de agua. El coindritin sulfato y el queratán sulfato, que son glucosaminoglucanos, se van a unir a un eje de proteína central y van a formar un proteoglucano que se llama agrecano, ¿sí? El agrecano es el proteoglucano que predomina en el cartílago hialino. Y esas moléculas de agrecano se van a depositar alrededor de las moléculas de ácido hialurónico para formar aglomeraciones de proteoglucanos,
¿sí? Fíjense que estamos viendo lo mismo que vimos la semana pasada, simplemente que ahora le estamos poniendo nombre a los GAGs, al proteoglucano, que van a ser específicos del cartílago, ¿sí? Y aparte vamos a tener glucoproteínas multiadhesivas, de las cuales la más abundante se llama ancorina C2, ¿sí? C2 del cartílago 2. Es una proteína que ayuda a la fijación de los condrocitos, sobre todo lo que serían las fibras de colágeno tipo 2, ¿sí? Hay otras glucoproteínas multiadhesivas, esta sería como la que encontramos en mayor cantidad, ¿sí? Estos nombres los tienen que saber, ¿sí? Cuando les pregunten cómo está formada la matriz extracelular del cartílago, tienen que poder hablar de estos GAGs, de este proteoglucano, ¿sí? Es importante. Esta es como la parte más importante y es donde está el secreto del cartílago, en esta sustancia fundamental. Si nosotros dijimos que el coenditin sulfato y el queratán sulfato tienen cargas negativas, ¿qué tinción les parece que va a tener la matriz extracelular del cartílago? ¿Acidófila o basófila? Basófila. Basófila, exactamente, ¿sí? Al haber tanta cantidad de cargas negativas en la matriz extracelular, esta matriz va a tener afinidad, ¿sí? Estas moléculas sulfatadas van a tener afinidad por la hematoxilina, ¿sí? Que obviamente da color violeta, o sea, lo que decimos basófilo. Y también tiene tanta cantidad de cargas negativas que genera el fenómeno de metacromasia, ¿sí? El cartílago hialino es una estructura que presenta metacromasia, ¿sí? Acá un poco lo que estuvimos hablando, que los proteoglucanos de la matriz, en realidad los proteoglucanos o los GAGs, ¿sí? Piensen que el proteoglucano está formado por esos GAGs con cargas negativas, atraen gran cantidad de agua, ¿sí? Y esto es muy importante porque, como nosotros dijimos, el cartílago era un tejido avascular, ¿sí? Los vasos van a estar en la periferia del cartílago, pero no tengo vasos en la matriz del cartílago, por lo tanto, desde los vasos que están en la periferia, esta gran cantidad de agua que tiene la matriz permite la difusión de los metabolitos, ¿sí? Hacia los condrocitos para que se puedan nutrir, ¿sí? Entonces, es muy importante la cantidad de agua, por un lado para lo que es la funcionalidad del cartílago, y por otro lado también para la nutrición de sus células, ¿sí? Porque recuerden que el cartílago es un tejido avascular, ¿sí? Parte del agua que nosotros tenemos en el cartílago, alguna está firmemente adherida a todas estas moléculas grandes de proteoglucanos y aglomeraciones de proteoglucanos, pero parte del agua está libre, ¿sí? Se mueve dentro del cartílago. Entonces, muchas veces permite hacer como cambios regionales que le permiten soportar el peso y que ese peso no se traslade al hueso subyacente, ¿sí? Pensando sobre todo en lo que es el cartílago articular, ¿sí? Entonces, como que va igualando regiones, ¿sí? Justamente para permitir que se soporte peso, sobre todo, y ese peso no se traslade al hueso que está por debajo, ¿sí? Y ahí dice que el cartílago está sujeto a un remodelado continuo. Lo que significa esto es que continuamente los condrocitos están como recibiendo señales de la matriz y sintetizando los componentes que la matriz necesita, ¿sí? Piensen que todos estos componentes que nosotros hablamos recién, obviamente que son componentes que se van renovando, ¿sí? No es que tenemos los mismos GAGs sulfatados desde el día en que nacimos, ¿sí? Sino que a medida que se van degradando algunas moléculas, el condrocito va sintetizando lo que la matriz va necesitando, o capaz si hay algún estímulo de compresión, bueno, el condrocito sensa ese estímulo y sintetiza las moléculas que el cartílago necesita. Sepan que con la edad esa capacidad de traducción de señales que tiene el condrocito se va perdiendo un poco, y sobre todo el cartílago articular sufre un proceso de degeneración que lamentablemente lleva a la osteoartritis inevitable casi en la mayoría de las personas, ¿sí? Pero el remodelado continuo sería eso, que continuamente el condrocito está reemplazando lo que la matriz necesita, ¿sí? Recibe señales y sintetiza en base a las señales que sintetiza, que recibe, ¿tá? Acá tenemos un dibujito, donde fíjense, acá tienen lo que serían las fibras de colágeno, ¿sí? Que serían las fibras de colágeno tipo 2,
acá tenemos los condrocitos, ¿sí? Y acá tenemos, fíjense, todo lo que serían el ácido hialurónico dibujado en verde, con las moléculas de agrecano, ¿sí? Adheridas al ácido hialurónico, formando las aglomeraciones de proteoglucanos. Esto para que vean que está todo interrelacionado, no es que por un lado está el condrocito y por otro lado están los componentes de la matriz, ¿sí? Sino que todos estos componentes interaccionan entre sí. Y un poco que ya nombramos, ¿sí? Cómo los proteoglucanos y los GAGs, en verdad que forman esos proteoglucanos, tienen gran cantidad de grupos sulfatos, ¿sí? Esos grupos sulfatos tienen cargas negativas, eso hace que la tinción del cartílago, ¿sí? De la matriz extracelular del cartílago, sea basófila, ¿tá? Y que también presentaba metacromasia, ¿sí? Es uno de los ejemplos de estructuras que presentan metacromasia. El tema es que los distintos componentes de la matriz, ¿sí? Los distintos componentes de la sustancia fundamental, no se distribuyen de manera homogénea dentro de la matriz, ¿sí? Sino que hay zonas donde tenemos más cantidad de proteoglucanos sulfatados, zonas que tenemos menos cantidad, por lo tanto, si bien siempre vamos a ver que la matriz es basófila, vamos a ver zonas con distintas intensidades. Entonces, dentro de lo que sería la matriz extracelular del cartílago, vamos a poder reconocer 3 regiones, ¿sí? Justamente según la intensidad de la tinción. Fíjense, estos serían los condrocitos, esto sería un grupo isógeno coronario, ¿sí? Acá tenemos un condrocito aislado, y todo lo que vemos alrededor corresponde a la matriz extracelular que se ve basófila. La zona de la matriz extracelular, que está pegada al condrocito, ¿sí? Que forma como si fuera un delineado al condrocito, es la zona de tinción más intensa, porque es la zona donde vamos a encontrar mayor cantidad de estas moléculas sulfatadas, y esa región la vamos a llamar matriz capsular, ¿sí? Porque pareciera como que le forma una cápsula de matriz al condrocito, ¿sí? O sea que la matriz capsular es la zona de tinción más intensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque contiene mayor cantidad de proteoglucanos sulfatados y rodea a cada condrocito particular, la matriz capsular, ¿sí? Por afuera de la matriz capsular vemos una zona de tinción un poco menos oscura, menos intensa, que ya no va a rodear a cada condrocito, ¿sí? Sino que rodea a todo el grupo isógeno. En el caso del condrocito aislado, está por afuera de la capsular, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos el grupo isógeno, vemos que esa matriz ya no rodea a cada condrocito en particular, sino que rodea a todo el grupo isógeno. Esa matriz recibe el nombre de matriz territorial, ¿sí? Va a estar siempre por afuera de la capsular. Y la región más clarita, ¿sí? Que rodea a todo el resto, es la zona donde vamos a tener menor cantidad de moléculas sulfatadas, por eso se ve más clarita y se llama matriz interterritorial, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la matriz encontramos 3 regiones. Esas diferencias se deben a que la concentración de moléculas sulfatadas no es homogénea en toda la matriz, ¿sí? Y origina distintas tinciones. Entonces, la zona pegada al condrocito, con mayor cantidad de moléculas sulfatadas, matriz capsular. Por afuera, una región de tinción menos intensa que la capsular, que va a rodear al grupo isógeno, llamada matriz territorial. ¿Sí? Sería toda esta zona de acá. Y ya todavía más afuera, y rodeando todo, con una tinción menos intensa, ¿sí? Todo esto que vemos acá, lo que sería la matriz interterritorial, ¿sí? ¿Se ven las diferencias de tinción entre las 3 zonas de la matriz? Sí, profe. ¿Sí? Ok, ¿a qué se debe eso? Más cerca del condrocito tengo más GAG sulfatado. Piensen que los sintetizan son el condrocito, casi que es lógico que más cerca del condrocito tenga más, ¿sí? Y después a medida que se van como dispersando, ¿está? Bueno, eso hace que
que la matriz vaya perdiendo coloración. Y lo mismo no va a ser ver capaz el cartílago de una persona joven, donde va a tener muchas más cantidades de estas moléculas sulfatadas, que el cartílago de una persona más mayor, donde obviamente disminuye la síntesis de todas estas moléculas sulfatadas, y probablemente el cartílago de una persona mayor tenga una tinción más tirando a clarita, y no tan intensa como se ve acá, ¿sí? Acá un poquito lo mismo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el condrocito, ¿sí? Todo esto que rodea pegadito sería la capsular. Después tendríamos por afuera la matriz territorial, y más por afuera todo lo que sería la matriz interterritorial, ¿sí? Y acá justamente habla esto de la distribución irregular de los proteoglucanos sulfatados, ¿sí? Dentro de la matriz. ¿Dudas hasta acá? ¿No? No, profe. Es fácil, cartílago, y es cortito, aparte. Muy bien. Sepan que el cartílago hialino, por afuera, está rodeado por un tejido que se llama pericondrio, ¿sí? Periferia, condrocartílago, ¿sí? Entonces, por afuera, el cartílago hialino va a estar rodeado por un tejido que recibe el nombre de pericondrio, ¿sí? Ese pericondrio es tejido conectivo denso no modelado, y lo vamos a ver en el cartílago hialino y en el cartílago elástico. Una excepción es que el cartílago articular, que es cartílago hialino, no tiene pericondrio, ¿sí? O sea que el pericondrio sería el tejido conectivo denso no modelado que rodea al cartílago hialino y al elástico, con excepción del cartílago articular. Y tampoco vamos a ver que está en el fibrocartílago, ¿sí? El cartílago fibroso o fibrocartílago tampoco tiene pericondrio. Ese pericondrio, sobre todo cuando el cartílago está en periodos de crecimiento, podemos diferenciar dos capas dentro del pericondrio. Una capa externa, que recibe el nombre de capa fibrosa, que lo que vamos a ver es una tinción bien acidófila, porque tiene gran cantidad de fibras de colágeno tipo 1, fibroblastos y fibrocitos, ¿sí? Como un tejido conectivo denso normal. Y una capa interna, donde vamos a encontrar un tipo de células que se llaman condroblastos. Esta capa interna también la podemos llamar capa celular o capa condrógena. O sea que ese pericondrio es fuente de células cartilaginosas nuevas. ¿Por qué? Porque esos condroblastos, que vienen desde la periferia, empiezan a sintetizar activamente matriz, y cuando quedan completamente rodeados de matriz, pasan a llamarse condrocitos, ¿sí? O sea que el pericondrio sirve como fuente de células cartilaginosas nuevas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la capa condrógena tenemos los condroblastos, y esos condroblastos se diferencian a condrocitos. Fíjense acá, esta es la imagen que quería. Todo esto es el cartílago, ¿sí? Condrocitos, matriz, fíjense que hay zonas más oscuras, zonas más claritas, ¿sí? Todo esto es el cartílago. Esto que vemos acá, de este lado, y esto que vemos acá de este lado, es el pericondrio, ¿sí? Esta zona que se ve bien acidófila, ¿sí? Como un tejido conectivo denso, esa es la capa externa del pericondrio, ¿sí? Formada por fibras de colágeno tipo 1, fibroblastos y fibrocitos, ¿sí? Todos estos núcleos alargados que vemos parecen núcleos de fibrocitos. Y después tenemos esta capa interna, o capa condrógena o capa celular, donde se ven estas células alargadas, que son los condroblastos. Esos condroblastos empiezan a sintetizar matriz y se van metiendo acá adentro, ¿sí? Y cuando queden completamente acá adentro,
se diferencian a condrocitos, ¿sí? Fíjense cómo desde los extremos eso permite que el cartílago vaya creciendo como lo ancho, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo, o sea, en periodos de crecimiento, obviamente, ¿sí? Ese pericondrio aporta nuevas células. Capaz que si miran, no sé, mis cartílagos, que yo no crezco más hace rato, el pericondrio se vea solo capa fibrosa, ¿sí? Esta diferenciación en dos capas se ve sobre todo cuando el cartílago está creciendo, ¿sí? En los cartílagos que no crecen más, si bien el pericondrio continúa aportando células nuevas, son muy poquitas, ¿sí? Solo para ir renovando las células, no para permitir que crezcan, ¿sí? Así que esta diferenciación en dos capas se ve sobre todo, como les dije recién, en periodos de crecimiento, ¿sí? Entonces, repetimos, pericondrio, ¿sí? Periferia, condrocartílago, tejido conectivo denso que rodea el cartílago, en periodos de crecimiento dividido en dos capas, una capa externa fibrosa, que es todo esto rosado que se ve acá, ¿sí? Con fibras de colágeno tipo 1, fibroblastos y fibrocitos, y una capa interna condrógena o celular, donde tenemos a los condroblastos, ¿sí? Acá en la capa fibrosa sí hay vasos sanguíneos, porque es un tejido conectivo no especializado, ¿tá? Entonces desde esos vasos después salen los metabolitos que difunden por la matriz extracelular muy hidratada para que se puedan, ¿sí? Nutrir estos condrocitos. Profe, una consulta. Si es tejido denso, no modelado, entonces no difunde muchas sustancias, ¿no? No difunde mucho, no. Pero lo suficiente como para que lleguen hasta la matriz del cartílago y después puedan difundir. ¿Sí? Nunca sean como absoluto, no es que por el tejido conectivo denso no difunde nada. Algo difunde porque algo de sustancia fundamental tiene, ¿sí? No es de elección para que difundan las sustancias, ¿sí? Pero suficiente como para tener los vasos sanguíneos y permitir que esas sustancias ingresen al cartílago y después sí, ya difundan bien por el agua que hay acá, ¿sí? Muy bien. Y para terminar, ¿sí? Con lo que es cartílago hialino, tenemos dos tipos de crecimientos que puede sufrir el cartílago, ¿sí? Obviamente, como siempre hablamos, en periodos de crecimiento. Existe un crecimiento que se llama crecimiento por aposición y otro que se llama crecimiento intersticial, ¿sí? En verdad los dos un poco ya lo vimos. ¿Por qué? Porque el crecimiento por aposición habla de justamente la diferenciación que hacen las células provenientes del pericondrio, ¿sí? Entonces, en el crecimiento por aposición, las células van a derivar de la capa interna del pericondrio, ¿sí? Ahí, sobre todo, en lo que sería la capa externa del pericondrio, hay células madre mesenquimáticas como en cualquier conectivo, ¿sí? Esas células madre mesenquimáticas van a originar a los condroblastos de la capa celular y esos condroblastos después se van a diferenciar en condrocitos, ¿sí? A todo ese proceso, que en verdad un poco ya describimos, se lo llama crecimiento por aposición, ¿sí? Y el otro crecimiento, que se llama crecimiento intersticial, las células nuevas surgen de la división mitótica de los condrocitos y la formación de los grupos isógenos, ¿sí? O sea que ya sea por mitosis de los condrocitos adentro del cartílago formando grupos isógenos, o por la diferenciación de condroblastos desde la capa externa, desde la capa interna del pericondrio, son las dos maneras que el cartílago tiene para aumentar el número de células y de esa manera poder crecer, ¿sí? El crecimiento por aposición, un proceso de diferenciación celular, y el crecimiento intersticial por mitosis, ¿sí? Serían los dos mecanismos de crecimiento del cartílago. Obviamente que yo aumento el número de células, ¿sí? Y esas células lo que hacen es sintetizar matriz y de esa manera me aumentan, ¿sí? El crecimiento por aposición también se daría en el tejido de la piel escamoso. No, chicos, nada que ver, ¿eh? Nada que ver. En el epitelio no se habla de crecimiento, ¿sí? Sino que las células se van diferenciando y se van especializando, se van llenando de queratina hasta llegar a ser una muerte celular programada, una apoptosis y después desprenderse en la parte superficial de la piel, ¿sí? No tiene nada que ver con el crecimiento por aposición, ¿ah?
Entonces, ¿se entendieron los dos mecanismos de crecimiento que puede tener el cartílago? ¿Sí, no? Piensen que uno viene uno desde la periferia y el otro crece como desde adentro. ¿Sí? Muy bien. Y para terminar, algo un poco adelantamos, el tejido cartilaginoso, al ser un tejido avascular, tiene una capacidad limitada para repararse, ¿sí? O sea que cuando se lesiona el cartílago, difícilmente se pueda reparar con cartílago, ¿sí? Es medio difícil que el cartílago hialino se reemplace por cartílago hialino. Muchas veces cuando el cartílago se lesiona, ¿sí? Y cuando la lesión es cercana al pericondrio, capaz que ahí, fíjense, comprende las células mesenquimatosas, ¿sí? En menor grado, capaz que ahí se pueda reparar un poco más, pero muchas veces ese cartílago hialino a veces se reemplaza o por cartílago fibroso o también por tejido conectivo denso, ¿sí? Imagínense que el conectivo denso tiene muchas fibras, poca sustancia fundamental, con lo cual se pierde completamente la funcionalidad del cartílago, ¿sí? Es como que queda una cicatriz de un tejido conectivo que no tiene por qué estar ahí, y obviamente eso altera la funcionalidad. Muchas veces pasa que cuando se lesiona el cartílago se vasculariza, vieron que es un tejido que no tiene vasos, pero fíjense acá en los adultos, muchas veces se lesiona y se produce neovascularización, ¿sí? Aparecen formación de vasos sanguíneos nuevos en un lugar que no debería haberlos, ¿sí? Y con esos vasos sanguíneos muchas veces llega calcio y se puede calcificar el cartílago, ¿sí? Y obviamente que si se calcifica, se endurece y también va a perder lo que sería la funcionalidad, ¿sí? En el libro tienen un cuadrito que creo que está al final acá, que dice que en verdad el poder de regeneración es limitado y que muchas veces se repara con fibrocartílago. Ahora vamos a ver en un ratito que el fibrocartílago es muy parecido al conectivo denso, ¿sí? Así que, nada, sepan que el poder de regeneración es limitado. Por eso, por ejemplo, en los chicos, si tienen una fractura que es cercana o compromete el cartílago de crecimiento, ¿sí? Una fractura cercana a la metáfisis, puede ser peligrosa justamente porque si todavía no creció todo el hueso, eso puede después traer, nada, una alteración del crecimiento longitudinal del hueso y una simetría, ¿sí? Entre los lados, ¿sí? No sé si es en la pierna o los brazos, puede comprometer el crecimiento futuro del hueso, ¿sí? O una lesión continua o un desgaste continuo, mucho lo que pasa en los deportistas de alto rendimiento, que obviamente sobreexigen, si bien entrenan un montón, sobreexigen un montón el cartílago, que se va como micro lesionando, ¿sí? Y capaz que ese tipo de personas, ¿sí? Deportistas de alto rendimiento, van a llegar a una artritis, ¿sí? Se llama una osteoartritis, una artrosis, a edades mucho más tempranas que capaz alguien que no hizo tanto deporte y no sobreexigió, ¿sí? Tanto a sus cartílagos. ¿Tá? Y una particularidad, ¿sí? El cartílago articular. El cartílago articular, ¿sí? Fíjense, sería este que está acá, justamente que lo vamos a encontrar en lo que son las articulaciones móviles, ¿sí? Ese cartílago articular no tiene pericondrio, ¿sí? Si bien es cartílago hialino, no tiene pericondrio. Fíjense que acá se ve el cartílago articular que rodea un hueso, acá se ve el cartílago articular que rodea otro hueso, y acá en el espacio, ¿sí? Que está entre lo que sería el hueso, está el líquido sinovial, ¿sí? En este caso, al no haber pericondrio y no haber vasos, la nutrición de este cartílago articular viene desde los nutrientes que tiene el líquido sinovial, ¿sí? Y van a ver que si bien es cartílago hialino con los mismos componentes, este cartílago articular tiene capas o zonas donde los condrocitos y las fibras se van organizando de una manera particular, ¿sí? Fíjense que el cartílago articular tiene una zona que se llama zona superficial,
¿sí? Donde los condrocitos tienen una forma bastante aplanada, y estos puntitos que vendrían a ser acá serían las fibras de colágeno, que generalmente también son como paralelas a la superficie, ¿sí? Me voy yendo en dirección al hueso, vamos a ver que aparece una zona que se llama zona intermedia o de transición, donde los condrocitos se toman un poco más grandes, más redondeados, y las fibras de colágeno, que antes eran como paralelas a la superficie, empiezan como se ven como un poco más desorganizadas y empiezan como a arquearse esas fibras de colágeno. Y después viene la zona que se llama zona profunda, donde fíjense que los condrocitos de vuelta están bien organizados, pero en hileras, y también las fibras de colágeno se organizan en hileras paralelas entre los condrocitos, ¿sí? Es como que empiezan paralelas a la superficie y se van haciendo perpendiculares, ¿sí? Y después ya viene lo que se llama la zona calcificada, que está pegada a lo que sería el hueso, ¿sí? Entre la zona profunda y la zona calcificada hay toda una línea de calcificación ondulada que se llama marca de marea, ¿sí? Serían las distintas zonas que tiene el cartílago articular, ¿sí? Los componentes son los mismos que cualquier cartílago hialino, pero no tiene pericondrio, ¿sí? Y los condrocitos y las fibras tienen una distribución particular en capas, ¿sí? Acá tendrían el líquido sinovial, y acá ya el hueso subyacente, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda del cartílago hialino? Profe, ¿Sí? ¿podría regresar al preparado? Porque no recuerdo cuál era el nombre de la capa intermedia que estaba entre el tejido fibroso y el cartílago, el condrocito. A ver, no entendí. Cartílago fibroso, condrocito, ¿de qué Claro, me el estás hablando? ¿Del preparado. cartílago hialino o del articular? No sé, había un preparado que mostró anteriormente y había ¿Este? ese. ¿Cuál era el nombre del intermedio entre el fibroso y el articular? Pero esto es otra cosa, ¿eh? O sea, esto es pericondrio. No estoy hablando de fibro. O sea, justamente que el cartílago articular y el cartílago fibroso no tienen pericondrio. No termino de entender tu duda. Claro, no recuerdo el nombre de lo que sería eso que dice CB, que está marcado. Condroblasto. Los condroblastos. Son condroblastos. Es la célula precursora. Estaría entre la célula madre mesenquimática y el condrocito. La célula madre mesenquimática se diferencia a condroblasto y de condroblasto a condrocito. ¿Sí? Es lo mismo que fibroblasto y fibrocito. ¿Sí? Gracias. De nada. Bueno, con eso terminamos con lo que es cartílago hialino, 2 palabras de cartílago elástico y de cartílago fibroso, ¿sí? El cartílago fibroso es como una mezcla entre conectivo denso y cartílago hialino. ¿Por qué decimos que es una mezcla? Porque por un lado vamos a ver condrocitos, pero también podemos ver algunos núcleos más aplanados que pueden ser de fibroblastos o de fibrocitos, ¿sí? O sea, no solo vamos a ver no solo vamos a ver condrocitos, sino que también podemos ver fibroblastos y fibrocitos. Generalmente los condrocitos están bastante organizados, ¿sí? Pareciera como que están formando grupos isógenos axiles, ¿sí? Se los ve como en hileras, y las fibras de colágeno también están bastante organizadas, y en el cartílago fibroso no solo que vamos a tener fibras de colágeno de tipo 2, sino que también tenemos fibras de colágeno tipo 1, ¿sí? Que justamente son las fibras de colágeno del tejido conectivo no especializado, ¿sí? O sea que sería una mezcla de los dos tejidos, de cartílago y de tejido conectivo no especializado. ¿Dónde vamos a encontrar cartílago fibroso? En los discos intervertebrales, en lo que es la sínfisis pubiana,
en verdad en unos disquitos articulares que hay en la articulación esternoclavicular y en la temporomandibular, ¿sí? Hay como unos pequeños disquitos articulares, y ahí encuentran cartílago fibroso. En los meniscos, ¿sí? También tienen cartílago fibroso. Es el menos flexible de los cartílagos, ¿sí? O sea, porque al tener una matriz con mayor cantidad de fibras, no tanta sustancia fundamental, ¿sí? Es el menos flexible. Y el cartílago elástico, ¿sí? El cartílago elástico es muy parecido al cartílago hialino, pero aparte de tener fibras de colágeno tipo 2, aparecen gran cantidad de fibras elásticas, ¿sí? El cartílago elástico es el más flexible, es el que tienen en la oreja, fíjense que es súper maleable, ¿sí? En lo que es el conducto auditivo externo, en la trompa de Eustaquio, la epiglotis, ¿sí? Que es la tapita que separa aparato digestivo, aparato respiratorio, ¿sí? Y en algunos cartílagos de la laringe también, ¿sí? Justamente este cartílago elástico es el que, digamos, está en localizaciones que no está sometido a peso, ¿sí? Sino que es más estructural, forma como estructuras, formando como parte más del esqueleto cartilaginoso de algunos órganos, ¿sí? Este cartílago elástico es el único que no se calcifica, ¿sí? Todo el resto se puede calcificar, ¿sí? O puede sufrir un proceso de calcificación, sobre todo si se lesiona. Pero el cartílago elástico es el único que no se calcifica, ¿sí? Es muy parecido al hialino, pero le agregamos mayor cantidad de fibras elásticas, ¿sí? Esa sería como la definición del cartílago elástico. ¿Ah? Acá se ven los condrocitos, ¿sí? Y acá con tinciones, ¿sí? Para ver fibras elásticas, como orseína, resorcina, fucsina, se ve todos esos hilitos que son las fibras elásticas, ¿sí? Acá lo mismo. Todo esto serían fibras elásticas. ¿Ah? Muy bien. Y acá tienen el cuadrito comparativo, ¿sí? Entre los tres tipos de cartílago. Este es un cuadrito que está en el ROS, ¿sí? Donde justamente les dice las localizaciones, las diferencias, cuál tiene pericondio, cuál no tiene pericondio, ¿sí? Y demás. ¿Ya? Muy bien. Fíjense acá, tenemos una imagen de un cartílago hialino. En la imagen no se llega a ver muy bien, pero esto de abajo rosado debe ser la capa externa del pericondrio. Esta la capa interna con los condroblastos, y acá ya tenemos bien el cartílago. Fíjense, tenemos condrocitos aislados o condrocitos formando grupos isógenos. Si yo les muestro estos grupos isógenos, ¿son axiales o coronarios? ¿Coronarios? Coronarios. ¿Sí? Y fíjense que acá vemos bien las diferencias de tinción que tiene la matriz. Recuerden que esta zona que estaba pegadita al condrocito se llamaba matriz capsular, ¿sí? Es como si hubiera agarrado un marcador y hubiera remarcado el condrocito, ¿sí? Por afuera, la matriz territorial, ¿sí? Esta que vemos acá. Y todo esto mucho más clarito, la matriz interterritorial, ¿sí? Muy bien, ¿dudas? Yo, profe, tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en la última imagen se aparece dentro de la matriz capsular un puntito. ¿Ese sería el núcleo A ver, ¿el núcleo de quién sería? del condrocito? Esto decís vos. ¿Sí? Sí, o sea, en verdad todo esto sería la célula, esto sería el citoplasma y esto sería el núcleo. O sea, Ah, nunca diría que el núcleo está dentro de la matriz capsular, porque no estaría bien, ¿sí? Porque matriz no es célula, ¿sí? Justamente lo que está afuera, ¿está? ya. Sí, estos serían los núcleos, citoplasma, el condrocito, y esto que se ve alrededor, marcando como el límite, sería la matriz capsular, matriz territorial e interterritorial. Ya. Gracias. De nada. Profe, y lo de abajo sería el pericondrio. Claro, acá no se No. llega a ver muy bien, ¿sí?
Esto que se ve más clarito es matriz recién sintetizada, ¿sí? Y estos que se ven más aplanados son condroblastos. Capaz que estos ya son condrocitos inmaduros, acá debería haber condroblastos, ¿sí? Bueno, dudas. Es sencillito, cartílago y es bastante corto. Bueno, son 4 o 5 hojas en el libro, es cortito. ¿No? ¿Ninguna duda? Profe, ¿por qué el condroblasto se ve más como blanco? Perdón, yo me conecté un poco tarde, así que no vi Pero la no es que se ve introducción. blanco, ¿eh? O sea, se ve alargado, pero blanco, lo que se ve blanco alrededor es la matriz, ¿eh? No es el condroblasto. El condroblasto es una célula que se ve más alargada. Mira. Pero no diría que el condroblasto se ve blanco, ¿eh? Lo que se ve blanco, más clarito, es la matriz. Esperen que les comparto. Este es el condroblasto. ¿Sí? Lo que se ve más clarito es matriz, no es el condroblasto, ¿eh? Ojo, los condroblastos tienen una forma como más aplanada. ¿Sí? ¿Qué otra duda? ¿Sí? Todo esto que se ve acá es matriz inmadura, por eso se ve un poco más pálida. Profe, ¿Sí? ¿hay en el pericondrio todo de arriba sería la matriz fibrosa o solo, o sea, entre la mezcla de los dos? No entiendo la pregunta. ¿A qué te referís? Mezcla de los dos. ¿Qué dos? La mezcla entre el, o sea, el pericondrio y todo el resto del condroblasto, la matriz. A ver, la capa externa es conectivo denso, normal, ¿sí? La capa interna se llama capa celular o capa condrógena y tiene condroblastos, es especial, no es mezcla, nada, es una cosa especial donde hay células cartilaginosas nuevas con un poco de matriz cartilaginosa inmadura, ¿sí? Pero no es una mezcla. O sea, en la parte externa es conectivo denso no especializado, como el que vimos la semana pasada. Sí, sí, entiendo. La pregunta es que ahí en el preparado se muestra una parte muy, muy grande de capa fibrosa, o sea, todo de arriba sería capa fibrosa. En verdad, a ver, este preparado está haciendo foco en lo que es el cartílago, ¿sí? Pero este preparado, en verdad, es de un órgano, ¿sí? No es preparado de cartílago. Está sacado para hacer foco en el cartílago. El pericondrio es esto, no es todo esto, ¿sí? Esto es parte del conectivo que también tenemos en este órgano. Probablemente este cartílago haya sido sacado de este preparado, de un preparado de tráquea o un preparado de bronquio, calculo que será más de la tráquea, donde aparte hay conectivo. A ver, cuando ustedes tienen un órgano, el órgano tiene capas, ¿sí? Sobre todo los órganos huecos, ¿sí? Los órganos huecos tienen capas que si está la luz, la van rodeando concéntricamente, ¿sí? Y está pegada una capa a la otra. ¿Y qué tejido conecta? Tejidos entre sí, conectivo, ¿sí? Pericondrio no es todo esto, ¿sí? El pericondrio sería esta parte que vemos acá, lo que pasa es que es continuo con el conectivo de otra capa de la tráquea, ¿sí? Sí, sí, ahora sí entiendo. Muchas gracias, profe. No, de nada. Piensen que acá está haciendo foco en el cartílago, pero si ustedes pudieran ver la tráquea completa, verían todas las capas y van a ver que justamente viene un epitelio, un conectivo laxo, un conectivo denso y después viene el cartílago y ese conectivo denso se continúa con el conectivo del pericondrio. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿No?
Bueno, semana que viene empezamos a ver tejido óseo, ¿sí? De tejido óseo tenemos 2 clases, ¿sí? La primera donde vamos a ver todo lo que corresponde a la estructura general del tejido óseo, y en la segunda clase vamos a ver lo que es la parte de osificación, ¿sí? De formación del tejido óseo, y que justamente, en verdad, cuando vayan a los prácticos de tejido óseo, lo que van a ver es preparado de osificación, ¿sí? Muy bien, ¿algo más que me quieran preguntar? ¿No? Bueno, nos vemos la semana que viene. Entonces, que tengan buena semana, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, Buenas profe, noches, gracias. profe. Hasta luego. Luego.